El sol matutino proyectaba sombras largas sobre el campo de desfile de la base naval mientras 458 soldados permanecían en perfecta formación, sus botas reluciendo contra el concreto pulido. Entre ellos, casi imperceptible en el mar de cuerpos uniformados, estaba la teniente Sarah Chan, 1,60 m de determinación silenciosa envuelta en el azul impecable de su uniforme de gala naval. No tenía idea de que en menos de 20 minutos su vida cambiaría para siempre y se convertiría en una leyenda susurrada en los círculos militares durante décadas. Antes de continuar, dinos desde dónde nos lees. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Sarah siempre había sido diferente a sus compañeros. Mientras otros oficiales provenían de familias militares o academias prestigiosas, ella había escalado desde las filas alistadas con pura fuerza de voluntad y una dedicación inquebrantable a la excelencia. Sus compañeros marinos la respetaban, no por su rango, sino porque cada galón, cada condecoración, cada gramo de autoridad lo había ganado con sangre, sudor y días interminables de 18 horas que habrían destrozado a almas menos resilientes. Hija de inmigrantes que huyeron de un sudeste asiático devastado por la guerra con nada más que esperanza y determinación, Sarah entendía el sacrificio de una manera que sus colegas formados en academias nunca podrían. Sus padres trabajaron en 3 empleos cada uno para poner comida en la mesa, sin quejarse jamás, sin pedir favores, solo esforzándose día tras día para construir algo mejor para sus hijos. Esa ética de trabajo, esa negativa a aceptar la derrota, estaba grabada en el ADN de Sarah desde su nacimiento. Se unió a la Armada a los 18 años, recién salida del instituto, con sueños de ver el mundo y servir a algo más grande que ella misma. Pero en lugar de eso, encontró una hermandad y a veces un club exclusivo de hombres que puso a prueba su resolución en cada momento. Hubo guardias nocturnas donde demostró que podía superar a cualquiera en resistencia y trabajo. Hubo retos técnicos donde su aptitud mecánica brilló más que la de oficiales con títulos en ingeniería. Y hubo incontables momentos en los que mordió su lengua, tragó su orgullo y se enfocó en la misión en lugar del sexismo casual que parecía tan parte de la tradición naval como los tatuajes de anclas y las historias marítimas. Claro, Sarah también descubrió algo más en su ascenso por las filas. Era excepcionalmente buena en lo que hacía. No solo competente, no solo adecuada, era genuinamente talentosa. Sus innovaciones en logística naval habían ahorrado millones de dólares a la flota. Su liderazgo durante una operación de rescate en un tifón le había valido una condecoración y la lealtad eterna de los 16 marinos cuyas vidas salvó. Sus evaluaciones tácticas eran tan consistentemente precisas que los comandantes superiores comenzaron a solicitarla específicamente para operaciones complejas. Sin embargo, esa mañana en particular, sentía el peso de algo indefinible en el aire. La ceremonia era rutinaria, un cambio de mando donde el almirante Roberto Morrison entregaría oficialmente el control del distrito naval a su sucesor. Morrison era una leyenda en su propia mente, un hombre cuya reputación de dureza solo era igualada por su desprecio hacia sus subordinados, especialmente las mujeres. Sarah había escuchado las historias. En una organización como la Armada, las historias viajaban más rápido que las comunicaciones oficiales. Había rumores sobre el enfoque anticuado de Morrison hacia la disciplina, sobre cómo parecía disfrutar humillando a oficiales subalternos frente a sus pares, sobre su creencia de que las mujeres no tenían lugar en roles de combate o posiciones de verdadera autoridad. Pero los rumores eran solo rumores, y Sarah había aprendido hacía tiempo a no dejar que afectaran su desempeño o su enfoque. Permanecía perfectamente inmóvil mientras Morrison se acercaba al podio, su pecho cargado de cintas y su porte el de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. A los 62 años, seguía siendo imponente, 1,90 m de rigidez militar, cabello plateado perfectamente peinado, uniforme planchado con pliegues afilados como cuchillos. Su voz, cuando comenzó a hablar, llevaba la autoridad de 3 décadas de mando. El tipo de voz que podía detener conversaciones en una sala abarrotada y hacer que los oficiales subalternos revisaran instintivamente los botones de su uniforme. El discurso comenzó de manera predecible. Morrison habló sobre el deber, el honor, las orgullosas tradiciones del servicio naval.
Habló de los desafíos que enfrentaba la Armada moderna, de la necesidad de disciplina y compromiso inquebrantable con la excelencia. Los soldados reunidos escuchaban con la atención practicada de personal militar que había oído variaciones de este discurso docenas de veces en sus carreras. Pero algo en el tono de Morrison comenzó a cambiar mientras seguía hablando. Lo que había comenzado como un discurso ceremonial estándar adquirió gradualmente un matiz más duro, una corriente subyacente de insatisfacción apenas disimulada. Comenzó a hablar de estándares, no solo de desempeño, sino de quien merecía llevar el uniforme, quien había ganado el derecho a portar las mismas insignias que los guerreros que habían luchado y muerto en generaciones anteriores. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina que venía del puerto. Había desarrollado un instinto para detectar problemas durante sus años de servicio y todas las alarmas en su cabeza comenzaban a sonar. Los ojos de Morrison ahora escaneaban la formación, no con la System, la mirada benevolente de un comandante que se despide de sus tropas, sino con la mirada calculadora de un depredador seleccionando a su presa. Y entonces, sin previo aviso, esos ojos encontraron a Sarah. En el momento en que la mirada del almirante Morrison se fijó en la teniente Sarah Chan, el aire mismo del campo de desfile pareció cristalizarse. Era como si la mañana contuviera el aliento, esperando a ver qué se desarrollaría en los próximos minutos. Sarah mantuvo su posición de atención, pero todos los instintos que había desarrollado en 8 años de servicio militar gritaban que estaba a punto de convertirse en el centro de algo que no podía controlar. La voz de Morrison resonó a través de la formación con autoridad militar practicada mientras continuaba su discurso. Pero ahora, había un tono personal en sus palabras que hizo que varios oficiales intercambiaran miradas nerviosas. Damas y caballeros, dijo, la palabra damas con un énfasis suficiente para sonar como una acusación, vivimos en tiempos cambiantes, tiempos en los que la tradición y los estándares se ajustan para acomodar sensibilidades modernas. Sarah sabía a dónde iba esto, y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Había pasado por esto antes, no exactamente esto, pero situaciones en las que se convertía en un símbolo en lugar de una persona, donde su presencia se convertía en una declaración política en lugar de simplemente el resultado de sus calificaciones y desempeño. Era agotador tener que representar constantemente a todas las mujeres en el ejército en lugar de simplemente hacer su trabajo. Pero había aprendido a navegar estas aguas con diplomacia cuidadosa y profesionalismo inquebrantable. Algunos de ustedes, continuó Morrison, su voz ganando fuerza mientras se entusiasmaba con su tema, han notado que nuestro ejército se ha vuelto cada vez más diverso en los últimos años. Tenemos oficiales sirviendo en posiciones que generaciones anteriores podrían haber encontrado inusuales. Su pausa fue deliberada, teatral, diseñada para construir tensión. Creo en la justicia, en dar a todos la oportunidad de probarse a sí mismos. Pero también creo en los estándares reales, que no se doblan por política o presión social. Los 458 soldados en formación comenzaban a percibir el cambio de humor. Eran personal militar experimentado que había aprendido a leer entre líneas de los discursos oficiales y podían sentir la tensión creciente como marineros que presienten una tormenta que se acerca. Algunos mantenían los ojos fijos al frente en perfecta postura militar, pero otros comenzaban a lanzar miradas a sus vecinos, tratando de entender qué estaba pasando y a dónde podría llevar. Morrison se alejó del podio, moviéndose con el ritmo deliberado de un hombre que poseía el escenario y sabía cómo atraer la atención. Sus zapatos de vestir resonaron contra el concreto mientras comenzaba a caminar hacia la formación, y Sarah se dio cuenta con creciente certeza de que se dirigía directamente hacia su posición. Su ritmo cardíaco aumentó, pero su respiración permaneció constante. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría con dignidad y profesionalismo. Teniente Chen, la voz de Morrison cortó el aire matutino como un cuchillo. El uso de su nombre envió una onda de tensión a través de la formación. En ceremonias formales como esta, raramente se señalaba a los soldados por su nombre, especialmente no por el almirante al mando. Los compañeros oficiales de Sarah podían sentir que algo sin precedentes estaba por ocurrir, y muchos de ellos sentían una mezcla de simpatía por su posición y alivio por no estar en sus zapatos. Sí, señor, respondió Sarah, su voz clara y fuerte.
A pesar del nudo creciente en su estómago, mantuvo su posición de atención, los ojos enfocados hacia adelante, encarnando la postura militar que le había sido inculcada a través de años de entrenamiento y experiencia. Morrison continuó su aproximación hasta que estuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia y ver las pequeñas imperfecciones en su uniforme, por lo demás impecable. Teniente Chen, repitió, su voz ahora con un tono conversacional que de alguna manera se sentía más amenazante que si hubiera estado gritando. 8 años de servicio, ¿correcto? Sí, señor. Las respuestas de Sarah eran claras y profesionales, sin darle a Morrison ninguna apertura para criticar su cortesía o postura militar. Dígame, teniente, Morrison comenzó a rodearla como un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Cree que su género ha jugado algún papel en su ascenso por las filas? ¿Cree que, tal vez, en el afán de la Armada moderna por demostrar diversidad e inclusión, ciertos estándares podrían haber sido ajustados para acomodar sensibilidades modernas? La pregunta flotó en el aire como gas venenoso, contaminando todo a su alrededor. Sarah sintió una oleada de ira que reprimió de inmediato con años de disciplina y entrenamiento. Había enfrentado variaciones de esta pregunta antes, usualmente en conversaciones privadas o en entornos formales donde podía responder con el matiz y la complejidad que tales acusaciones merecían. Pero aquí, frente a 458 de sus pares, con su carrera potencialmente en juego, sus opciones de respuesta eran severamente limitadas. El sol matutino parecía volverse más cálido mientras los segundos pasaban en silencio. Y Sarah se dio cuenta de que el almirante Morrison no solo estaba dando un discurso o señalándola para avergonzarla. Estaba preparando algo más grande, algo que definiría no solo este momento, sino potencialmente el resto de su carrera. El depredador había seleccionado a su presa y ahora se preparaba para atacar. La teniente Sarah Chen permanecía inmóvil mientras el almirante Morrison completaba su círculo a su alrededor, regresando a enfrentarla directamente con la precisión calculada de un hombre que había orquestado esta confrontación hasta el más mínimo detalle. El silencio se extendió entre ellos, denso con anticipación, y el aliento contenido de 458 soldados que comenzaban a comprender que estaban presenciando algo que sería hablado mucho después de que terminara la ceremonia. Las siguientes palabras de Morrison llegaron con la fuerza de una declaración de guerra. Voy a darle una oportunidad, Teniente Chen, para demostrar que sus logros se basan en méritos y no en acomodaciones, aquí mismo, ahora mismo, frente a sus compañeros marinos. Va a probar que pertenece a ese uniforme. La mente de Sarah corría mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Esto ya no era una reprimenda ceremonial o incluso un acoso cotidiano. Morrison estaba creando un espectáculo, usando su posición y el escenario formal para ponerla en una situación donde cualquier respuesta que diera podría ser usada en su contra. Si se oponía a su desafío, podría ser acusada de evitar una prueba de sus calificaciones. Si aceptaba, estaba implícitamente aceptando que sus logros pasados eran cuestionables y necesitaban validación adicional. Señor, comenzó, su voz firme a pesar del caos de emociones que bullían bajo la superficie, solicito respetuosamente una aclaración sobre qué demostración se refiere. La sonrisa de Morrison era fría y depredadora mientras señalaba a la formación de soldados que observaban este intercambio con creciente incomodidad y fascinación. Estos valientes hombres y mujeres merecen servir junto a oficiales que han ganado sus posiciones por méritos genuinos. Estándares físicos, teniente, preparación para el combate, la capacidad de mantenerse firme cuando la situación lo exige. La implicación era clara, y Sarah sintió que su ira se encendía a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura profesional. Morrison estaba sugiriendo que ella era físicamente inadecuada para su posición, que su menor estatura de alguna manera la descalificaba para roles de liderazgo a pesar de su historial probado de desempeño bajo presión. Era el argumento más viejo y cansado contra las mujeres en el ejército, y escucharlo expresado tan descaradamente en un foro público se sentía como una bofetada. Con todo respeto, señor, respondió Sarah, su voz ganando fuerza mientras su resolución se endurecía, mis puntajes de aptitud física han superado consistentemente los estándares de la Armada, y mis evaluaciones de desempeño hablan de mi preparación para cualquier tarea asignada.
Morrison desechó sus palabras con un gesto, como si sus logros documentados fueran detalles irrelevantes. Papeles, teniente, puntajes de pruebas en entornos controlados. Pero, ¿qué hay de la aplicación en el mundo real? ¿Qué hay de la situación en la que la corrección política y el trato suave no aplican? La estaba acorralando, y ambos lo sabían. Cada palabra de este intercambio estaba siendo presenciada por cientos de sus pares, incluidos oficiales superiores que estarían involucrados en sus futuras asignaciones y ascensos. Morrison estaba usando su autoridad y la naturaleza pública de la ceremonia para ponerla en una situación donde cualquier respuesta que diera podría ser usada en su contra. Si se oponía a su desafío, podría ser acusada de evitar una prueba de sus calificaciones. Si aceptaba, estaba implícitamente aceptando que sus logros pasados eran cuestionables y necesitaban validación adicional. Claro, Sarah no había sobrevivido 8 años en la Armada, no había ganado sus condecoraciones y el respeto de sus pares retrocediendo ante los desafíos o permitiendo que la intimidaran los abusones, sin importar su rango o posición. Si Morrison quiere hacer de esto un espectáculo público, pensó, lo enfrentaré con el mismo profesionalismo y coraje que me han llevado a través de cada desafío previo en mi carrera militar. Estoy preparada para demostrar mis calificaciones de cualquier manera apropiada, señor, dijo, su voz resonando a través de la formación con una confianza tranquila. Los soldados reunidos podían escuchar el acero en su tono, el sonido inconfundible de alguien que había sido empujado demasiado lejos y ya no estaba dispuesto a absorber abusos en silencio. Los ojos de Morrison se iluminaron con satisfacción, como si ella hubiera caído en una trampa que él había preparado cuidadosamente. Excelente, teniente. Competencia en combate cuerpo a cuerpo. Habilidades básicas de autodefensa que todo oficial debería poseer. Comenzó a quitarse su chaqueta de gala con una ceremonia deliberada, doblándola cuidadosamente y entregándosela a un asistente cercano. Una demostración simple, nada elaborado ni peligroso, solo una prueba básica de si puede manejarse en una confrontación física. El campo de desfile se volvió completamente silencioso, salvo por el sonido lejano de las gaviotas y las olas del puerto lamiendo los muelles cercanos. Sarah podía sentir el peso de cada mirada enfocada en la escena surrealista, un almirante desafiando a un oficial subalterno a lo que equivalía a una pelea pública durante lo que debería haber sido una ceremonia rutinaria. Varios oficiales superiores en la formación parecían profundamente incómodos con lo que se desarrollaba, pero la autoridad de Morrison y la naturaleza formal del escenario hacían difícil que alguien interviniera sin enfrentar consecuencias para su carrera. Sarah se dio cuenta de que Morrison estaba apostando por varias suposiciones, que ella se sentiría intimidada por su tamaño y autoridad, que retrocedería para evitar la vergüenza, que si aceptaba su desafío, sería fácilmente superada y humillada frente a sus pares. Él estaba usando su posición para crear un escenario sin posibilidad de victoria diseñado para socavar su credibilidad y enviar un mensaje a cada mujer sirviendo bajo su mando sobre su lugar en su versión de la jerarquía militar. Pero el almirante Morrison había cometido un error crítico. Había asumido que la teniente Sarah Chen era solo otro oficial que había avanzado por las filas gracias a estándares rebajados y consideraciones políticas. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar respecto a alguien a quien nunca se había molestado en entender o respetar verdaderamente. La trampa estaba preparada, pero Morrison estaba por aprender que no era el único depredador en el campo. Mientras el almirante Morrison terminaba de quitarse su chaqueta de gala y comenzaba a arremangarse con precisión teatral, la teniente Sarah Chen se encontraba en una posición para la que ningún entrenamiento militar podría haberla preparado. La naturaleza surrealista de la situación, un almirante superior desafiando públicamente a un oficial subalterno a un combate físico durante una ceremonia formal, habría sido risible si no fuera tan mortalmente seria para su carrera y su futuro en la Armada. Sarah comenzó sus propios preparativos con movimientos tranquilos y metódicos que desmentían la tormenta de pensamientos que corrían por su mente. Se quitó su chaqueta de gala y se la entregó al suboficial Martínez, quien estaba cerca con una expresión de conmoción apenas contenida ante lo que presenciaba. Mientras se arremangaba, la mente de Sarah cambió automáticamente al modo táctico que le había servido bien en innumerables situaciones desafiantes a lo largo de su carrera. Morrison era más grande, más fuerte y tenía la ventaja de la sorpresa y la iniciativa.
Toda esta confrontación había sido diseñada por él, ejecutada según su guión. Pero Sarah tenía ventajas propias que el almirante no había considerado. Era más joven, más rápida y más flexible. Más importante aún, había sido entrenada por algunos de los mejores instructores de combate cuerpo a cuerpo que la Armada podía ofrecer, incluidos varios que habían enfatizado específicamente técnicas para luchadores más pequeños enfrentándose a oponentes más grandes. La multitud de 458 soldados había formado inconscientemente un círculo suelto alrededor de los dos oficiales, creando un improvisado escenario en el campo de desfile. El sol matutino proyectaba sombras nítidas sobre el concreto, y los únicos sonidos eran los ruidos lejanos del puerto y el sutil susurro de los uniformes mientras cientos de cuerpos se movían ligeramente para obtener mejores vistas de lo que estaba por desarrollarse. Muchos de los presentes parecían profundamente incómodos con la situación, pero la estricta jerarquía militar y el escenario formal hacían casi imposible la intervención. Las reglas son simples, anunció el almirante Morrison, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras sean tratadas como ley. Técnicas básicas de combate cuerpo a cuerpo, sin armas, sin tácticas sucias, solo una demostración de habilidades militares fundamentales que todo oficial debería poseer. Su tono sugería que consideraba esto una solicitud razonable, como si las demostraciones públicas de combate fueran una parte normal de las ceremonias navales. Sarah asintió con brusquedad, manteniendo su postura profesional, incluso mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba por suceder. Había practicado innumerables veces durante el entrenamiento, pero nunca en una situación donde las apuestas fueran tan altas y la audiencia tan grande. Cada movimiento, cada técnica, cada decisión en fracciones de segundos sería presenciada por cientos de sus pares y probablemente definiría cómo sería percibida en la Armada durante años. Morrison comenzó a rodearla nuevamente, pero esta vez, su movimiento era depredador en lugar de teatral. La estaba evaluando, buscando debilidades, planeando su enfoque. Con 1,90 m y aproximadamente 90 kilos, tenía una ventaja significativa de tamaño sobre el 1,60 m de Sarah. Su confianza era evidente en su postura. Este era un hombre que esperaba ganar rápida y decisivamente para hacer su punto sobre los estándares físicos de la manera más pública y humillante posible. Cuando esté lista, almirante, dijo Sarah, su voz firme y clara. Había adoptado una postura equilibrada, con el peso distribuido uniformemente, las manos relajadas pero listas. Sus instructores siempre habían enfatizado la importancia de la preparación mental. El combate comenzaba en la mente mucho antes del primer contacto físico, y el luchador que podía mantener la calma y el enfoque mientras su oponente confiaba en la agresión y la intimidación a menudo tenía la verdadera ventaja. El primer movimiento de Morrison llegó sin previo aviso, un golpe directo con la derecha hacia su rostro con la velocidad y la fuerza de alguien confiado en su superioridad física. Era exactamente el tipo de ataque agresivo y abrumador que Sarah había sido entrenada para esperar de oponentes más grandes que confiaban en su ventaja de tamaño para terminar las peleas rápidamente. Pero Morrison había cometido su primer error crítico. Había asumido que su ataque sorpresa tomaría a Sarah desprevenida, que su menor tamaño significaba que sería lenta para reaccionar o fácilmente abrumada por su agresión. En cambio, Sarah se movió con la precisión fluida de alguien que había pasado cientos de horas practicando técnicas defensivas hasta que se convirtieron en algo natural. Esquivó el golpe con un movimiento sutil de su cabeza, el puño del almirante pasando inofensivamente por el aire donde había estado su rostro una fracción de segundo antes. El fallo hizo que Morrison se extendiera ligeramente, su equilibrio desplazándose hacia adelante mientras su impulso lo llevaba más allá de su objetivo. Sarah podría haber contraatacado de inmediato, pero su entrenamiento militar prevaleció. Este seguía siendo un oficial superior, independientemente de las circunstancias, y ella se defendería sin ser innecesariamente agresiva o irrespetuosa. Morrison se recuperó rápidamente, su expresión pasando de la confianza a la sorpresa y luego a algo cercano a la ira al darse cuenta de que su gambito inicial había fallado por completo. Los soldados reunidos habían visto cómo fallaba su golpe por completo, mientras Sarah apenas parecía haberse movido. Los murmullos comenzaron a recorrer la formación mientras el personal se daba cuenta de que esta confrontación podría no desarrollarse como el almirante al mando había esperado.
Reflejos impresionantes, teniente, dijo Morrison, pero su tono había perdido la confianza casual anterior. Veamos cómo maneja algo un poco más persistente. Comenzó a moverse hacia ella nuevamente, esta vez con más cautela, claramente con la intención de usar su tamaño y fuerza para desgastarla con presión sostenida en lugar de terminar la pelea con un solo golpe decisivo. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Sarah reconoció el cambio en su estrategia y se ajustó en consecuencia. Morrison ya no veía esto como una demostración rápida de su superioridad. Comenzaba a tomarla en serio como oponente. Esa realización le dio esperanza, pero también significaba que la confrontación probablemente escalaría más allá de lo que ambos habían esperado inicialmente. El orgullo del almirante estaba ahora en juego frente a cientos de testigos, y hombres como Morrison raramente manejaban la vergüenza pública con gracia o moderación. Lo que había comenzado como una demostración calculada de dominio por parte del almirante Morrison se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más serio y peligroso. La confianza casual que había marcado su enfoque inicial había sido reemplazada por una determinación sombría al enfrentarse a la realidad de que la teniente Sarah Chan no era el blanco fácil que había anticipado. La multitud de 458 soldados observaba en un silencio atónito mientras su almirante al mando se involucraba en ataques cada vez más agresivos contra una oficial subalterna que continuaba evadiendo y desviando sus esfuerzos con notable habilidad y compostura. El segundo ataque de Morrison vino en forma de una combinación, un jab con la izquierda seguido inmediatamente por un cruzado de derecha diseñado para abrumar las defensas de Sarah con velocidad y potencia. Pero Sarah había sido entrenada por instructores que entendían que los luchadores más pequeños sobrevivían contra oponentes más grandes mediante una técnica, sincronización e inteligencia táctica superiores en lugar de fuerza bruta. Se agachó bajo el jab de izquierda y se movió dentro del cruzado de derecha, entrando en el espacio personal de Morrison donde su mayor alcance se convertía en una desventaja en lugar de una ventaja. Por un momento, estuvo lo suficientemente cerca para atacar varios puntos vulnerables, sus costillas, su plexo solar, su garganta. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer estas oportunidades y explotarlas sin piedad cuando enfrentaba una amenaza genuina. Pero incluso mientras su cuerpo identificaba automáticamente las aperturas, su disciplina militar la contenía. Esto seguía siendo una ceremonia formal, seguía siendo un oficial superior, y a pesar de la naturaleza cada vez más peligrosa de los ataques de Morrison, ella permanecía comprometida con defenderse sin causar daño innecesario o vergüenza a la cadena de mando de la Armada. Morrison se dio cuenta de su error al permitirle entrar en su alcance e inmediatamente intentó atraparla en un abrazo de oso, con la intención de usar su ventaja de tamaño y fuerza para controlar la pelea mediante agarres en lugar de golpes. Claro, Sarah había anticipado esta reacción y ya estaba en movimiento, deslizándose de su agarre como agua fluyendo entre sus dedos. Su evasión dejó a Morrison desequilibrado y frustrado, agarrando el aire vacío mientras ella se movía suavemente de regreso a una distancia segura. Los murmullos de la multitud se hacían más fuertes ahora, y varios oficiales superiores en la formación intercambiaban miradas preocupadas. Lo que estaban presenciando no tenía precedentes en su experiencia militar, una confrontación física pública entre oficiales de diferentes rangos que no mostraba signos de terminar rápidamente o limpiamente. Algunos de los espectadores comenzaban a preguntarse si debían intervenir, pero la naturaleza formal de la ceremonia y la posición de autoridad de Morrison hacían de tal intervención un suicidio profesional para cualquiera por debajo del rango de capitán. La frustración de Morrison se hacía cada vez más evidente en sus movimientos y expresiones. Cada ataque fallido, cada evasión sin esfuerzo de Sarah, estaba socavando su autoridad y su imagen cuidadosamente construida de dominio. Su respiración se volvía dificultosa. Estaba en decente forma física para un oficial administrativo de 62 años, pero estaba descubriendo que había una diferencia significativa entre la condición física de gimnasio y la de combate. Para y pelea como soldado, ladró Morrison, su voz cargada con un borde de desesperación que varios de los oficiales espectadores reconocieron como el sonido de un hombre cuya demostración cuidadosamente planeada se estaba saliendo de su control.
La respuesta de Sarah fue tranquila y profesional, entregada sin romper su postura defensiva ni quitarle los ojos de encima a su oponente. Estoy luchando como soldado, señor. La doctrina de combate cuerpo a cuerpo de la Armada enfatiza la movilidad, la defensa y la conciencia táctica sobre el compromiso agresivo. Sus palabras eran técnicamente correctas y entregadas con perfecta cortesía militar, pero tenían el efecto de resaltar los ataques cada vez más salvajes e indisciplinados de Morrison. Lo estaba haciendo parecer un aficionado, y ambos lo sabían. El rostro del almirante se enrojecía con el esfuerzo y la vergüenza al darse cuenta de que su demostración pública de superioridad se estaba convirtiendo en una demostración pública de su incapacidad para acertar un solo golpe efectivo contra una oficial subalterna de la mitad de su tamaño. El siguiente ataque de Morrison mostró claros signos de su creciente desesperación. Se lanzó hacia adelante con ambos brazos extendidos, abandonando cualquier pretensión de técnica en favor de un intento total de abrumar a Sarah con pura agresión. Era el tipo de movimiento que podría funcionar contra un oponente no entrenado, pero contra alguien con el nivel de preparación y conciencia situacional de Sarah, era esencialmente un suicidio. Sarah esquivó el torpe ataque y, por primera vez en la confrontación, pasó de una defensa pura a una ofensiva controlada. Mientras Morrison tropezaba al pasar junto a ella, llevado por su propio impulso, ella colocó una mano en su hombro y usó su propio movimiento para ayudarlo a continuar su avance directamente hacia el asta de la bandera que estaba en el centro del campo de desfile. El impacto no fue severo, Sarah había controlado el contacto cuidadosamente para evitar lesiones graves, pero fue suficiente para enviar a Morrison tambaleándose y demostrar claramente que ella podría haber terminado la confrontación en cualquier momento si hubiera elegido ser agresiva en lugar de defensiva. El sonido de su hombro golpeando el poste metálico resonó en el silencioso campo de desfile, y varios de los soldados espectadores se estremecieron involuntariamente en simpatía. Morrison se enderezó lentamente, su uniforme de gala ahora desaliñado y su apariencia cuidadosamente arreglada mostrando los efectos de su esfuerzo y frustración. Pero en lugar de aceptar la clara demostración de que estaba superado, en lugar de terminar la confrontación con la dignidad que pudiera salvar, el almirante tomó una decisión que definiría el resto de su carrera y cementaría su lugar en la historia militar por todas las razones equivocadas. Sus ojos habían adquirido una calidad peligrosa que varios de los oficiales más experimentados en la multitud reconocieron, la mirada de un hombre cuyo orgullo había superado su juicio, que estaba preparado para escalar una situación mucho más allá de los límites razonables en lugar de aceptar una derrota pública. Morrison ya no estaba pensando como un oficial o un líder. Estaba pensando como un animal acorralado, y los animales acorralados eran capaces de tomar decisiones extremadamente malas. El momento en que el almirante Morrison se enderezó tras su colisión con el asta marcó un cambio fundamental en la naturaleza de lo que estaba ocurriendo en el campo de desfile. Hasta ese momento, a pesar de la naturaleza sin precedentes de la confrontación, había habido un elemento de ejercicio militar estructurado en el encuentro, agresivo e inapropiado, pero aún dentro de los límites de lo que teóricamente podría clasificarse como una demostración de entrenamiento o una evaluación de aptitud física que salió mal. Pero cuando Morrison se volvió hacia Sarah, su expresión había cambiado de una manera que hizo que varios de los soldados más experimentados en la multitud se tensaran instintivamente. La arrogancia calculada y el dominio teatral que habían marcado su comportamiento anterior habían sido reemplazados por algo mucho más peligroso, la ira cruda e irracional de un hombre cuya autoridad había sido públicamente desafiada y encontrada insuficiente. Sarah reconoció el cambio de inmediato. Sus años de servicio militar le habían enseñado a leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales como indicadores de amenazas crecientes, y cada señal que Morrison enviaba indicaba que estaba pasando del ámbito de la confrontación estructurada a la violencia genuina. Su postura había pasado de la postura disciplinada de un oficial al acecho depredador de alguien que se preparaba para causar un daño real. Señor, dijo Sarah, su voz resonando a través del campo de desfile con clara autoridad a pesar de su rango inferior, creo que hemos demostrado suficientemente la competencia en combate cuerpo a cuerpo. Tal vez deberíamos regresar a la ceremonia. Le estaba ofreciendo una salida, una manera de terminar la confrontación sin más daños a sus carreras o reputaciones.
Era el tipo de gesto diplomático que le había servido bien a lo largo de su carrera militar, siempre deja a tu oponente un camino para retirarse con dignidad. Pero Morrison estaba más allá de la diplomacia ahora. Su respiración era áspera e irregular, sus manos apretadas en puños, todo su cuerpo irradiando el tipo de furia apenas controlada que hizo que los soldados espectadores retrocedieran ligeramente de forma inconsciente. Varios oficiales superiores en la formación comenzaron a acercarse, finalmente reconociendo que la situación había pasado de un comportamiento inapropiado a un territorio genuinamente peligroso. «¿Piensas que eres mejor que yo?», gruñó Morrison, su voz cargada con un veneno que no tenía nada que ver con la disciplina militar o el desarrollo profesional. «¿Piensas que tus ascensos políticamente correctos y tus premios por diversidad te hacen alguien especial? Pero solo eres otra contratada por cuotas, y voy a probarlo aquí mismo, ahora mismo». Las palabras golpearon a Sarah como golpes físicos, no porque fueran ciertas, sino porque representaban todo contra lo que había luchado durante toda su carrera militar. Cada guardia nocturna, cada sesión de entrenamiento extra, cada momento en que se había esforzado más que sus pares para demostrar que pertenecía, todo eso estaba siendo descartado como teatro político por un oficial superior que nunca se había molestado en mirar su historial de desempeño real o reconocer sus logros genuinos. Pero más que el insulto, más que la falta de respeto profesional, Sarah reconoció que Morrison había cruzado una línea que transformaba su confrontación de un problema de disciplina militar en algo cercano a un crimen de odio. Su lenguaje, su tono y su clara intención de causar daño basado en su género y etnia movían esto más allá del ámbito del conflicto militar normal. El ataque final de Morrison llegó sin la preparación teatral que había marcado sus intentos anteriores. Esta vez, se movió con la eficiencia viciosa de alguien que ya no se preocupaba por las apariencias o el protocolo militar, alguien que simplemente quería infligir dolor y humillación a un objetivo que había llegado a odiar en el espacio de unos pocos minutos. Lanzó un gancho de derecha con toda su fuerza detrás, apuntando no a una demostración controlada de técnica de combate, sino a un golpe genuinamente dañino diseñado para dejar a Sarah inconsciente frente a 458 testigos. Era el tipo de ataque que podía causar lesiones graves, huesos rotos, conmoción cerebral, daño permanente, y su seguimiento mostraba que tenía la intención de causar exactamente ese nivel de daño. Pero el almirante Morrison había cometido un error crítico que estaba a punto de costarle caro. Durante toda su confrontación, Sarah había operado bajo la disciplina militar y la cortesía profesional, defendiéndose mientras intentaba minimizar el daño a su oficial superior y preservar la dignidad posible para ambos. El ataque vicioso de Morrison y su clara intención de causar daño grave cambiaron por completo las reglas de compromiso. Sarah ya no estaba lidiando con un oficial superior inapropiado o incluso un problema de disciplina militar. Se enfrentaba a una amenaza física genuina de alguien que había abandonado toda pretensión de profesionalismo militar en favor de la violencia motivada por prejuicios y orgullo herido. Mientras el puño de Morrison se acercaba a su rostro con una fuerza potencialmente devastadora, el entrenamiento, los instintos y los reflejos de supervivencia de Sarah finalmente se alinearon con su derecho moral y legal a defenderse contra un daño genuino. La cuidadosa contención que había marcado sus acciones defensivas anteriores se evaporó, reemplazada por la aplicación fría y precisa de técnicas de combate diseñadas no solo para evadir o desviar, sino para neutralizar amenazas de manera eficiente y permanente. Los 458 soldados que presenciaban esta confrontación estaban a punto de presenciar algo que sería hablado en los círculos militares durante décadas. El momento en que la teniente Sarah Chan dejó de luchar como alguien que intentaba preservar el protocolo militar y comenzó a luchar como la veterana de combate altamente entrenada y genuinamente peligrosa que el almirante Morrison había sido demasiado arrogante y prejuicioso para reconocer. El puño de Morrison estaba a punto de conectar con su objetivo, pero el objetivo ya no estaría donde él esperaba. Y las consecuencias de su error de cálculo estaban a punto de remodelar ambas carreras de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado cuando comenzó esta confrontación. El tiempo pareció ralentizarse mientras el puño del almirante Morrison se acercaba al rostro de Sarah con toda la furia y el prejuicio detrás de él. Los 458 soldados que presenciaban esta confrontación sin precedentes describirían más tarde este momento de docenas de maneras diferentes, pero todos estarían de acuerdo en una cosa:
Lo que sucedió a continuación ocurrió con tal velocidad y precisión que muchos de ellos se perdieron los detalles cruciales, aunque estaban observando atentamente. La respuesta de Sarah al ataque vicioso de Morrison fue una obra maestra de física aplicada y técnica de artes marciales. En lugar de retroceder o intentar bloquear el golpe directamente, ambas respuestas habrían absorbido algo del impacto, incluso si hubieran sido exitosas. Avanzó y se movió a su izquierda, entrando en el arco de golpe de Morrison en lugar de alejarse de él. Este movimiento contraintuitivo la colocó dentro de su arco de ataque, donde su poder estaba disminuido, mientras la posicionaba simultáneamente para redirigir su energía y momentum de maneras que él no podía anticipar ni contrarrestar. Mientras el puño de Morrison pasaba inofensivamente sobre su hombro derecho, la mano izquierda de Sarah se alzó para capturar su brazo extendido justo por encima de la muñeca. Al mismo tiempo, su mano derecha aseguró un agarre en su brazo superior cerca del codo, atrapando efectivamente todo el miembro atacante en una posición donde podía controlarlo completamente. Morrison, comprometido con su poderoso golpe y desequilibrado por el movimiento inesperado de Sarah, se encontró de repente en una posición que nunca había experimentado en todos sus años de servicio militar, completamente a merced de alguien a quien había intentado dañar. Lo que sucedió a continuación sería debatido en academias militares y centros de entrenamiento durante años, diseccionado cuadro por instructores de combate que buscaban entender la aplicación perfecta de la palanca, la sincronización y la técnica. Sarah giró sobre su pie izquierdo, usando el propio impulso de Morrison en su contra, mientras aplicaba una presión controlada a su brazo atrapado. El movimiento fue fluido, preciso y absolutamente devastador en su eficiencia. El sonido que siguió fue algo que la mayoría de los soldados reunidos nunca habían escuchado, un chasquido seco y distintivo que pareció resonar en los edificios circundantes y llegar hasta el puerto. Era el sonido del brazo de Morrison rompiéndose limpiamente justo por encima del codo, el resultado de que Sarah aplicara una técnica de barra de brazo del libro de texto con la precisión que hablaba de cientos de horas de entrenamiento y práctica. El grito de Morrison cortó el aire matutino como un cuchillo, un sonido de pura agonía y conmoción que hizo que varios de los espectadores retrocedieran involuntariamente. El hombre que había estado tan confiado en su superioridad física momentos antes ahora estaba de rodillas en el campo de desfile, acunando su brazo destrozado contra su pecho, mientras su rostro pasaba rápidamente por expresiones de dolor, incredulidad y un horror creciente por lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió al grito inicial de Morrison fue profundo y absoluto. Los 458 soldados permanecían en completa quietud, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar. El sol matutino seguía brillando, las olas del puerto continuaban su ritmo suave contra los muelles, pero todo lo demás parecía congelado en las secuelas de esos pocos segundos que lo habían cambiado todo. Sarah soltó el brazo de Morrison y dio un paso atrás, sus movimientos controlados y profesionales, incluso en las secuelas de lo que acababa de ocurrir. Su respiración era constante, su uniforme apenas desaliñado, su porte el de un soldado que había defendido exitosamente contra un ataque no provocado. Pero sus ojos mostraban el peso de lo que acababa de suceder, el reconocimiento de que acababa de romper físicamente a un oficial superior, independientemente de la justificación, y que las consecuencias de este momento resonarían en ambas vidas de maneras que ninguno de los dos podía anticipar completamente. Asistencia médica al campo de desfile de inmediato, llamó Sarah, su voz resonando claramente a través de la formación. Incluso en las secuelas de defenderse del ataque de Morrison, su primer pensamiento fue por su bienestar y la respuesta militar adecuada a una emergencia médica. Varios sanitarios que habían sido parte de la formación de la ceremonia rompieron filas de inmediato y corrieron hacia Morrison, su entrenamiento médico prevaleciendo sobre el protocolo militar frente a una emergencia evidente. Los oficiales superiores comenzaron a moverse también, finalmente capaces de actuar ahora que la confrontación inmediata había terminado y su intervención era claramente necesaria para manejar las secuelas. El capitán Williams, el sucesor designado de Morrison en la cadena de mando, llegó primero a la escena. Su rostro estaba pálido mientras observaba a su predecesor retorciéndose de dolor en el concreto, pero su voz permaneció firme y autoritaria mientras comenzaba a dar órdenes. Aseguren el área. Den a los sanitarios un espacio para trabajar. Alguien contacte con la médica de la base y haga que envíen una ambulancia de inmediato.
La lesión de Morrison era claramente severa, pero no amenazaba su vida, y los sanitarios trabajaron eficientemente para estabilizar su brazo y proporcionar manejo del dolor mientras esperaban apoyo médico adicional. La arrogancia y agresión anteriores del almirante habían sido reemplazadas por conmoción y dolor, pero incluso en su estado disminuido, sus ojos seguían ardiendo con resentimiento y furia mientras miraba a Sarah. El caos organizado que siguió a la lesión del almirante Morrison fue un testimonio del entrenamiento y la disciplina militar superando la conmoción y la confusión que todos en el campo de desfile estaban experimentando. En minutos, la ceremonia formal se había transformado en una respuesta a una emergencia médica, con el personal moviéndose con eficiencia practicada a pesar de la naturaleza sin precedentes de la situación que estaban manejando. La ambulancia de la base llegó con notable rapidez, sus sirenas cortando la calma matutina y anunciando a toda la instalación naval que algo significativo había ocurrido durante lo que debería haber sido una ceremonia rutinaria de cambio de mando. Mientras los paramédicos tomaban el relevo del cuidado de Morrison de los sanitarios navales, su evaluación profesional confirmó lo que todos ya sabían. El brazo del almirante estaba severamente roto y requeriría intervención quirúrgica inmediata. El capitán Williams se encontró en la posición poco envidiable de tener que manejar tanto la crisis inmediata como las implicaciones a largo plazo de lo que acababa de ocurrir. Su asunción planeada del mando había sido descarrilada por eventos sin precedentes en la historia militar moderna, y estaba plenamente consciente de que cada decisión que tomara en las próximas horas sería examinada por investigadores, reporteros y líderes navales superiores durante años. Teniente Chen, dijo el capitán Williams, su voz cargada con la autoridad de alguien que había heredado responsabilidades de mando bajo las circunstancias más inusuales imaginables, permanecerá disponible para interrogatorios y debriefings. No abandone la base. No discuta estos eventos con nadie fuera de la cadena de mando, y no hable con ningún representante de los medios que pueda intentar contactarla. Sarah asintió, entendiendo que aunque había actuado en defensa propia, el hecho era que había lesionado gravemente a un oficial superior frente a cientos de testigos. Las implicaciones legales, profesionales y de carrera de sus acciones necesitarían ser examinadas cuidadosamente por los investigadores que determinarían si su respuesta fue justificada bajo la ley y los reglamentos militares. La formación de 458 soldados fue dispersada en pequeños grupos, con cada grupo recordado de sus obligaciones respecto a la seguridad operacional y el manejo adecuado de información militar sensible. Muchos intercambiaron miradas significativas mientras se retiraban, sabiendo que habían presenciado algo extraordinario que probablemente se convertiría en legendario en los círculos navales, sin importar cómo concluyera la investigación oficial. La noticia del incidente se extendió por la base naval con la velocidad que solo el chisme militar podía alcanzar. Para cuando la ambulancia de Morrison llegó al hospital de la base, la mitad de la instalación sabía que algo sin precedentes había ocurrido durante la ceremonia de cambio de mando. Para el mediodía, la historia había llegado a la sede naval en Washington y para la noche sería el tema de reuniones urgentes en el Pentágono. La investigación inicial comenzó en horas, liderada por el capitán Rodríguez del Servicio de Investigación Criminal Naval. Rodríguez era un veterano investigador que había manejado numerosos casos de mala conducta y violencia dentro del ejército, pero incluso su extensa experiencia no lo había preparado para la complejidad de lo que había ocurrido en el campo de desfile. Las declaraciones de los testigos eran notablemente consistentes, a pesar de la naturaleza impactante de lo que habían observado. Morrison había iniciado la confrontación, la había escalado más allá de los límites razonables y había lanzado lo que parecía ser un ataque genuinamente peligroso contra la teniente Chen. Su respuesta, aunque devastadora en su efectividad, parecía haber sido una reacción defensiva a una amenaza genuina en lugar de un asalto no provocado contra un oficial superior. Las cámaras de seguridad que monitoreaban el campo de desfile capturaron toda la confrontación desde múltiples ángulos, proporcionando documentación objetiva de los eventos que sería crucial para la investigación. Las imágenes mostraban claramente que Morrison había iniciado el contacto físico, había escalado la confrontación a pesar de múltiples oportunidades para desescalar y había lanzado su ataque final con obvia intención de causar daño grave. La doctora Patricia Santos, la psiquiatra de la base, fue llamada para proporcionar una evaluación profesional de los factores psicológicos que llevaron al comportamiento de Morrison.
Su evaluación preliminar sugirió que el almirante había estado luchando con problemas relacionados con los cambios demográficos militares y su percibida pérdida de autoridad en un entorno de servicio cada vez más diverso. Su confrontación pública con Sarah parecía haber sido una manifestación de conflictos psicológicos más profundos que se habían estado acumulando durante algún tiempo. Mientras tanto, Sarah se encontró confinada a sus cuarteles mientras la investigación avanzaba, un procedimiento estándar diseñado para asegurar la integridad del proceso investigativo. El aislamiento le dio tiempo para procesar completamente lo que había ocurrido y comenzar a prepararse para los desafíos legales y profesionales que le esperaban. Sabía que sus acciones serían examinadas minuciosamente y que su futuro en la Armada dependería de que los investigadores determinaran que había actuado apropiadamente bajo circunstancias extremas. Las implicaciones legales eran complejas y sin precedentes. Aunque la ley militar proporcionaba claramente para la autodefensa contra ataques ilegales, el hecho de que Morrison fuera un oficial superior complicaba significativamente el análisis. El equipo de defensa de Sarah, proporcionado por el Programa de Asistencia Legal de la Armada, necesitaría demostrar que el ataque de Morrison había sido lo suficientemente serio como para justificar el nivel de fuerza que ella había usado en respuesta. La atención de los medios comenzó casi de inmediato, a pesar de los esfuerzos de la Armada por mantener la seguridad operacional alrededor del incidente. La noticia de un almirante gravemente herido por un oficial subalterno durante una ceremonia pública era demasiado sensacional para permanecer contenida, y los reporteros comenzaron a reunirse fuera de las puertas de la base en cuestión de horas. La Oficina de Asuntos Públicos de la Armada se encontró manejando una crisis que amenazaba con eclipsar otras noticias militares y potencialmente dañar la reputación del servicio si no se manejaba con cuidado. Las redes sociales amplificaron la historia exponencialmente, con varias versiones e interpretaciones de los eventos extendiéndose mucho más allá de los círculos militares. Algunos retrataban a Sarah como una heroína que se enfrentó a un oficial superior abusivo, mientras que otros cuestionaban si sus acciones representaban un colapso inaceptable de la disciplina y la jerarquía militar. Las reacciones polarizadas reflejaban debates sociales más amplios sobre género, autoridad y el uso apropiado de la fuerza en situaciones confrontacionales. A medida que la investigación sobre el incidente en el campo de desfile entró en su segunda semana, comenzó a surgir un cuadro complejo que iba mucho más allá de la confrontación dramática entre el almirante Morrison y la teniente Sarah Chan. El examen exhaustivo de los registros militares, los expedientes de personal y las declaraciones de los testigos por parte del capitán Rodríguez reveló un patrón de comportamiento que sugería que las acciones de Morrison no eran un incidente aislado, sino más bien la culminación de años de conducta cada vez más problemática. El equipo investigativo descubrió un rastro inquietante de quejas e incidentes presentados contra Morrison a lo largo de su carrera, muchos de los cuales habían sido abordados inadecuadamente o enterrados silenciosamente a través de las redes informales que a veces protegían a los oficiales superiores de la rendición de cuentas. El personal femenino bajo su mando había reportado comentarios inapropiados, trato discriminatorio y lo que solo podía describirse como acoso sistemático diseñado para expulsar a las mujeres de posiciones de autoridad. La suboficial Jennifer Walsh dio un paso adelante durante la investigación con un relato detallado de un incidente de hacía 2 años, donde Morrison la había acorralado en un almacén de suministros e hizo comentarios explícitos sobre su apariencia física y su papel apropiado en el servicio militar. Cuando intentó reportar el incidente a través de canales oficiales, fue transferida a otra estación de servicio en semanas, terminando efectivamente con su queja antes de que pudiera ser investigada completamente. El teniente comandante Michael Torras proporcionó testimonio sobre el patrón de Morrison de asignar tareas. Tareas administrativas o de menor importancia a las oficiales femeninas, independientemente de sus calificaciones o especializaciones. Torres documentó casos en los que mujeres altamente calificadas fueron pasadas por alto para asignaciones operativas en favor de oficiales masculinos menos experimentados, siempre con Morrison proporcionando justificaciones técnicas que ocultaban lo que parecía ser una discriminación de género sistemática. La evaluación psicológica realizada por la doctora Santos reveló problemas más profundos que ayudaron a explicar el comportamiento de Morrison durante la ceremonia. Su evaluación sugirió que el almirante estaba experimentando lo que ella llamó ansiedad por desplazamiento de autoridad,
Una condición psicológica donde los individuos en posiciones de poder tradicionales se sienten amenazados por los cambios en la dinámica social y responden con intentos cada vez más agresivos de reafirmar el dominio. El expediente de servicio militar de Morrison, aunque impresionante en términos de promociones y asignaciones, mostraba patrones preocupantes cuando se examinaba de cerca. Sus informes de eficiencia elogiaban constantemente su competencia técnica y habilidades administrativas, pero varios evaluadores habían notado preocupaciones sobre su estilo de liderazgo y su trato con los subordinados. Estas preocupaciones habían sido consistentemente ignoradas o minimizadas durante las revisiones de promoción, permitiéndole avanzar a pesar de la creciente evidencia de comportamiento problemático. La evaluación médica de la lesión de Morrison confirmó que la técnica defensiva de Sarah había sido aplicada con precisión, con exactamente la fuerza necesaria para neutralizar su ataque sin causar daño adicional innecesario. La fractura limpia de su brazo, aunque dramática y dolorosa, representaba una aplicación del libro de texto de la fuerza defensiva diseñada para detener a un agresor de inmediato sin infligir discapacidad permanente o lesiones que amenazaran la vida. El testimonio experto del suboficial mayor James Harrison, el instructor principal de combate cuerpo a cuerpo de la Armada, proporcionó un contexto crucial para entender los aspectos técnicos de la confrontación. El análisis de Harrison de las imágenes de seguridad demostró que la respuesta de Sarah había sido tácticamente sólida, proporcionalmente apropiada y ejecutada con una precisión que indica un entrenamiento extenso y una notable contención bajo presión extrema. La investigación también reveló la extensión de las calificaciones y logros de Sarah, que Morrison había descartado tan casualmente durante su confrontación. Su expediente de personal documentaba un desempeño excepcional en cada asignación, soluciones innovadoras a problemas logísticos complejos y un patrón de liderazgo que le había ganado el respeto y la lealtad de los subordinados en múltiples comandos. La cita de la estrella de bronce por sus acciones durante el rescate del tifón proporcionó una evidencia particularmente convincente de su coraje y competencia bajo condiciones de combate reales. El capitán Williams, ahora instalado permanentemente como comandante del distrito, proporcionó un testimonio que resultó crucial para el resultado de la investigación. Su evaluación del desempeño y el carácter de ambos oficiales pintó un cuadro claro de una oficial subalterna altamente calificada que había sido atacada sistemáticamente por un superior cuyos prejuicios personales habían superado su juicio profesional y la disciplina militar. El análisis legal realizado por la oficina del juez abogado general de la Armada concluyó que las acciones de Sarah cumplían con todos los criterios para la autodefensa justificada bajo la ley militar y los estándares penales civiles. El ataque de Morrison había sido no provocado, peligroso y claramente destinado a causar un daño corporal grave. La respuesta de Sarah había sido inmediata, proporcional y diseñada para neutralizar la amenaza en lugar de infligir castigo o venganza. Las implicaciones más amplias del caso comenzaron a resonar en toda la estructura de liderazgo de la Armada. Los oficiales superiores reconocieron que el incidente representaba un fallo del sistema de justicia militar para abordar el comportamiento problemático antes de que escalara al punto de violencia pública. El hecho de que el patrón de discriminación y acoso de Morrison se hubiera permitido continuar durante años sin una intervención efectiva planteó preguntas serias sobre la rendición de cuentas y la supervisión de liderazgo en múltiples niveles de mando. La cobertura mediática de la investigación creó presión adicional para que la Armada demostrara que estaba comprometida con abordar los problemas de discriminación y acoso dentro de sus filas. Los representantes del Congreso comenzaron a hacer preguntas puntuales sobre las políticas y procedimientos militares para manejar quejas contra oficiales superiores, y varios comités anunciaron planes para audiencias sobre los problemas más amplios planteados por el incidente. El equipo legal de Sarah, liderado por la comandante Lisa Chun de la Oficina de Defensa de la Armada, construyó un caso integral que iba más allá de la simple autodefensa para abordar el contexto más amplio del comportamiento de Morrison y su impacto en la disciplina y la moral militar. La estrategia de Chun se centró en demostrar que las acciones de Sarah habían defendido los valores militares de coraje, integridad y protección de los compañeros de servicio en lugar de representar un colapso del orden militar. Las conclusiones de la investigación finalmente remodelarían las políticas y procedimientos en todo el sistema de justicia militar. Pero para Sarah, la preocupación inmediata seguía siendo si sería absuelta de cualquier irregularidad y se le permitiría continuar su carrera militar,
O si se convertiría en una víctima de un sistema que a veces castigaba a aquellos que se enfrentaban a abusadores poderosos. 3 semanas después de la confrontación en el campo de desfile que había roto el brazo del almirante Morrison y enviado ondas de choque a través de la armada, el capitán Rodríguez completó su investigación y presentó sus hallazgos a la autoridad convocante. El informe exhaustivo, que abarcaba más de 200 páginas de testimonios, análisis de evidencia y conclusiones legales, se convertiría en un documento histórico en la justicia militar y un punto de inflexión en cómo las Fuerzas Armadas abordaban los problemas de acoso y abuso de autoridad. La conclusión de la investigación fue inequívoca. La teniente Sarah Chan había actuado en legítima defensa propia contra un ataque no provocado y peligroso de un oficial superior cuya conducta había violado numerosos reglamentos militares y estatutos penales. El comportamiento de Morrison durante la ceremonia constituía asalto, agresión, conducta impropia de un oficial y violación de las regulaciones de igualdad de oportunidades. Su patrón de trato discriminatorio hacia el personal femenino representaba un abuso sistemático de autoridad que había creado un ambiente de trabajo hostil en sus comandos. El anuncio formal de las conclusiones de la investigación fue hecho por la almirante Patricia Hendricks, la oficial de mayor rango de la Armada, en una declaración cuidadosamente redactada que exoneraba a Sarah y enviaba un mensaje claro sobre el compromiso de la Armada con abordar la mala conducta de los oficiales superiores. Las acciones de la teniente Chen durante el incidente en el campo de desfile fueron completamente justificadas y consistentes con su derecho y deber de defenderse contra un ataque ilegal, declaró Hendricks. Su respuesta demostró una notable contención, competencia profesional y adherencia a los valores militares bajo una provocación extrema. Las consecuencias legales para Morrison fueron severas y completas. Enfrentó procedimientos de corte marcial por múltiples cargos, incluyendo asalto, conducta impropia de un oficial, violación de las regulaciones de igualdad de oportunidades y abuso de autoridad. Su carrera militar, que había abarcado más de 3 décadas, terminó efectivamente en el momento en que su brazo se rompió en el campo de desfile. Pero los cargos formales aseguraron que su salida del servicio estaría marcada por la desgracia en lugar de un retiro con todos los honores. El tratamiento médico de Morrison requirió 2 cirugías para reparar la fractura compleja que Sarah había infligido, y aunque eventualmente recuperaría el uso completo de su brazo, la lesión sirvió como un recordatorio permanente de las consecuencias de sus acciones. Más significativamente, la evaluación psicológica ordenada como parte de los procedimientos de corte marcial reveló problemas profundos con la autoridad, el control y las relaciones de género que habían estado Feinstein a lo largo de su carrera y finalmente estallaron en violencia pública. Para Sarah, las conclusiones de la investigación representaban una vindicación, pero no necesariamente el fin de sus desafíos. Aunque había sido oficialmente absuelta de cualquier irregularidad, la realidad de la cultura militar significaba que algunos miembros del personal siempre la verían como la oficial subalterna que rompió el brazo de un almirante, independientemente de las circunstancias. Su carrera continuaría, pero estaría marcada para siempre por este único momento de violencia que la definió de maneras que sus años de servicio ejemplar nunca podrían. Los cambios institucionales más amplios que resultaron del incidente fueron quizás más significativos que las consecuencias individuales para los principales involucrados. La Armada implementó nuevos programas de capacitación enfocados en reconocer y reportar el acoso y el abuso de autoridad. Las juntas de promoción fueron reestructuradas para dar mayor peso a las evaluaciones de liderazgo y las evaluaciones de igualdad de oportunidades. Las redes informales que habían protegido a oficiales como Morrison de la rendición de cuentas fueron desmanteladas sistemáticamente a través de cambios de política y un mayor escrutinio. El capitán Williams, que había heredado el mando en circunstancias tan inusuales, se convirtió en un defensor inesperado de la reforma militar. Su observación directa del comportamiento de Morrison y sus consecuencias lo convenció de que la renuencia tradicional del ejército a desafiar a los oficiales superiores necesitaba equilibrarse con el compromiso fundamental del servicio con la justicia y la igualdad. Bajo su liderazgo, el Distrito Naval se convirtió en un modelo para implementar las nuevas políticas y procedimientos que surgieron de la investigación. La cobertura mediática de la resolución del caso fue extensa y generalmente favorable a Sarah, pero también desencadenó debates más amplios sobre la cultura militar, la igualdad de género y los límites apropiados de la autoridad dentro de las organizaciones jerárquicas.
Su historia se convirtió en un símbolo para muchas personas de los desafíos enfrentados por las mujeres en instituciones tradicionalmente dominadas por hombres, mientras también representaba la posibilidad de enfrentarse al abuso y lograr justicia a través del coraje y la determinación. Las audiencias del Congreso sobre la reforma de la justicia militar fueron directamente influenciadas por el caso, con varios representantes citando la experiencia de Sarah como evidencia de la necesidad de protecciones más fuertes para los miembros del servicio que reportan acoso o abuso de autoridad. Se introdujo legislación para fortalecer las protecciones para denunciantes y requerir una supervisión más rigurosa de la conducta de los oficiales superiores. Los 458 soldados que presenciaron la confrontación se convirtieron en una red informal de defensores de los cambios institucionales que siguieron. Muchos de ellos habían servido bajo oficiales que exhibían patrones similares de comportamiento a Morrison, y la exitosa defensa de Sarah contra su ataque les dio esperanza de que el ejército finalmente estaba tomando en serio estos problemas de larga data. El impacto psicológico en Sarah misma fue complejo y duradero. Aunque tomó satisfacción en ser vindicada por la investigación y en los cambios positivos que resultaron de sus acciones, la violencia de la confrontación y sus secuelas habían alterado fundamentalmente su relación con el servicio militar. Continuó destacándose en sus asignaciones y ganó condecoraciones adicionales por su desempeño, pero también se convirtió en un símbolo y defensor reacio de la reforma militar, un papel que trajo tanto oportunidades como cargas que nunca buscó. Los procedimientos de corte marcial de Morrison se prolongarían durante meses, pero el resultado nunca estuvo en seria duda. Su carrera militar terminó, su reputación destruida, y su legado definido para siempre por el momento en que sus prejuicios y abuso de autoridad finalmente encontraron consecuencias que no pudo escapar a través del rango o la influencia. 2 años después del incidente en el campo de desfile que lo cambió todo, la teniente Sarah Chan estaba frente a otra formación de personal militar, pero esta vez, las circunstancias no podrían haber sido más diferentes. Estaba siendo ascendida a comandante en una ceremonia que celebraba sus logros en lugar de cuestionar su valía para servir. El ascenso vino con una asignación al Pentágono, donde serviría como asesora principal en políticas de personal militar e iniciativas de igualdad de oportunidades, un papel que surgió directamente de las reformas implementadas después de su confrontación con el almirante Morrison. El ejército había cambiado significativamente tras lo que los historiadores ya llamaban el incidente Morrison. El caso se convirtió en un momento decisivo que obligó a los servicios armados a enfrentar problemas de acoso, discriminación y abuso de autoridad que habían estado festejando bajo la superficie durante décadas. La exitosa defensa de Sarah contra el ataque de Morrison no solo la protegió del daño físico, catalizó una transformación en la cultura militar que aún estaba en curso, pero que ya había producido resultados tangibles. La evidencia estadística del cambio era convincente. Los informes de acoso y discriminación habían aumentado dramáticamente inicialmente mientras el personal ganaba confianza en que sus quejas serían tomadas en serio e investigadas a fondo. Pero a medida que los oficiales problemáticos eran removidos de posiciones de autoridad y los nuevos programas de capacitación entraban en vigor, los incidentes subyacentes comenzaron a disminuir. Más importante aún, el ejército estaba reteniendo a mujeres calificadas a tasas más altas que nunca, ya que muchas encontraron el ambiente de servicio más acogedor y profesional que en generaciones anteriores. El papel de Sarah en estas transformaciones había sido tanto intencional como reacio. Nunca buscó convertirse en un símbolo o portavoz de la reforma militar, pero la naturaleza dramática de su confrontación con Morrison la había convertido en uno, quisiera o no. Su inclinación inicial había sido regresar a sus tareas normales y dejar que otros manejaran las implicaciones más amplias de sus acciones. Pero las solicitudes de los líderes superiores para su opinión sobre los cambios de política, los compromisos de hablar en academias militares y la consulta sobre programas de capacitación la habían atraído gradualmente a un papel más activo en la formación de la respuesta del ejército a los problemas que su caso había destacado. Los costos personales de su nueva prominencia habían sido significativos. Cada acción y declaración de Sarah eran examinadas por partidarios y críticos que la veían como representante de posiciones políticas y sociales más amplias en lugar de simplemente una oficial individual tratando de hacer su trabajo efectivamente.
Había recibido tanto elogios como condenas de varios grupos que usaban su historia para apoyar sus propias agendas, a menudo sin tener en cuenta sus puntos de vista o experiencias reales. Las citas se habían complicado, ya que los posibles compañeros románticos la idealizaban como una heroína feminista o se sentían intimidados por su reputación como alguien que había roto el brazo de un almirante. Las relaciones familiares se habían tensado por la atención mediática y el escrutinio público que la seguían a donde quiera que fuera. Actividades simples como ir de compras o comer en restaurantes a menudo resultaban en reconocimientos y conversaciones con extraños que se sentían con derecho a compartir sus opiniones sobre sus acciones y sus implicaciones más amplias. Pero también había habido recompensas y oportunidades inesperadas que surgieron de su fama no deseada. La asignación al Pentágono representaba una aceleración significativa de su carrera que podría no haber ocurrido sin la visibilidad que su caso había generado. Había podido influir en políticas y procedimientos que protegerían a generaciones futuras de personal militar de experimentar el tipo de acoso y abuso que había sido endémico en los comandos de Morrison. Hablar con grupos de oficiales y personal alistado le había dado la oportunidad de mentorizar e inspirar a personas que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. El impacto psicológico de la confrontación física había requerido asesoramiento profesional para procesarlo completamente. La decisión en una fracción de segundo de romper el brazo de Morrison, aunque legal y tácticamente justificada, había involucrado un nivel de violencia que era ajeno a la naturaleza y los valores de Sarah. El sonido de su brazo rompiéndose y su grito de dolor continuaban visitándola en pesadillas ocasionales, a pesar de su comprensión racional de que había actuado apropiadamente bajo circunstancias extremas. El almirante Morrison mismo había desaparecido en gran medida de la vista pública después de su corte marcial y despido del servicio. Los procedimientos legales resultaron en su condena por múltiples cargos, aunque su sentencia había sido relativamente indulgente dado su historial de servicio previo y su edad. Había sido despojado de su rango y beneficios, pero evitó la prisión militar en favor del servicio comunitario y el asesoramiento obligatorio. Los rumores sugerían que se había mudado completamente del área, posiblemente a otro estado donde su infamia era menos conocida. Los 458 soldados que presenciaron la confrontación original continuaron sirviendo en todo el ejército, llevando consigo el recuerdo de lo que habían visto y sus lecciones sobre el coraje, la rendición de cuentas y la importancia de enfrentarse al abuso, independientemente del rango o la autoridad del abusador. Muchos habían ascendido a posiciones de liderazgo donde podían implementar las lecciones que habían aprendido al observar el coraje de Sarah bajo presión extrema. Su influencia colectiva ayudó a asegurar que las reformas implementadas después del caso Morrison se incrustaran en la cultura militar en lugar de permanecer como cambios superficiales que podrían revertirse fácilmente. Las implicaciones más amplias de la historia de Sarah se extendieron mucho más allá de los círculos militares. Su experiencia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, escuelas de derecho y programas de desarrollo de liderazgo como un ejemplo de cómo los individuos podían desafiar la disfunción institucional, incluso cuando enfrentaban desequilibrios de poder abrumadores. Los precedentes legales establecidos por su caso influyeron en la ley de acoso laboral civil y fueron citados en numerosas decisiones judiciales que involucraban la autodefensa y la protección de denunciantes. El capitán Williams, cuya liderazgo constante durante la crisis había lanzado su propio ascenso rápido por las filas, a menudo acreditaba el incidente Morrison con enseñarle lecciones cruciales sobre la importancia de abordar los problemas antes de que escalaran a niveles de crisis. Mientras se preparaba para su propio ascenso a almirante de flota, continuó defendiendo las reformas que surgieron de esa mañana caótica en el campo de desfile. Los programas de capacitación que incorporaron lecciones del caso Morrison se convirtieron en modelos para organizaciones civiles que buscaban abordar problemas similares en sus propios entornos. El énfasis de Sarah en crear sistemas que alentaran la denuncia temprana y la intervención resultó ser más efectivo que los enfoques tradicionales que se enfocaban principalmente en el castigo después de que los problemas ya habían causado daños significativos. Mientras Sarah se preparaba para su próxima asignación, el mando de una instalación naval importante donde tendría la oportunidad de implementar las reformas que había ayudado a diseñar, reflexionó sobre la trayectoria inesperada que había tomado su carrera. La confrontación con Morrison había durado solo unos minutos,
pero sus consecuencias habían moldeado casi una década de su vida e influido en las experiencias de miles de otros militares que nunca conocerían su nombre pero que se beneficiaron de los cambios que siguieron a su momento de violencia necesaria. El sonido del brazo de Morrison rompiéndose siempre permanecería en su memoria, pero ya no la perseguía en sus sueños. En cambio, se había convertido en un símbolo de lo que podía suceder cuando el coraje se encontraba con la preparación, cuando el principio se negaba a ceder ante el poder, y cuando las acciones individuales se alineaban con fuerzas más grandes para un cambio positivo. Sara había aprendido que los héroes no eran personas que buscaban momentos de confrontación dramática, sino individuos que estaban preparados para actuar con integridad y coraje cuando tales momentos los elegían. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te impactó, no querrás perdértelas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.